Bienvenidos al estudio del último mensaje de misericordia que Dios envió al mundo, el mensaje de la justificación por la fe, un mensaje de apartamiento total del pecado y un mensaje de victoria sobre el pecado, sobre el mundo y sobre todos los poderes de este mundo. Ese es el mensaje que estamos estudiando, que la bendición de Dios sea con cada uno de los hermanos que cada día nos acompañan en este estudio de este mensaje que Dios ha dispuesto para poder, primeramente, preparar al pueblo de Dios, preparar a la iglesia. ¿Quiénes conforman la iglesia o el pueblo de Dios? Necesitamos también saber. Pero antes, estamos ya estudiando este mensaje durante buen tiempo. Estamos en el estudio 119 de esta serie de justificación por la fe. Y este mensaje, como hemos dicho, es para preparar al pueblo de Dios, a la iglesia de Dios. Pero muchos dirán, ¿a qué iglesia se refiere? ¿A qué pueblo se refiere? No estamos hablando, la Biblia habla de dos clases de iglesias. Una iglesia organizada, que los miembros de esa iglesia organizada siempre están compuestos por dos clases, fieles y infieles, prudentes y fatuas, corderos y cabritos, dice, trigo y cizaña. ¿Por qué? Porque es una iglesia organizada, militante. Pero lo que nosotros estamos estudiando es de la iglesia triunfante, de la iglesia que está compuesta solamente por fieles. Y solamente Dios conoce a los fieles. Nosotros no podemos conocer, solo por sus frutos podemos ver. Igual, si hablamos del pueblo, es un pueblo, dice, de sacerdotes, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. Eso es lo que dice en Primera de Pedro, capítulo 2, versos 6 al 10. Entonces, Dios solamente conoce, a Dios no se le puede engañar, porque a la final, en este tiempo del fin, solo habrá dos clases de personas. Los que tienen fe, el justo, dice, vivirá por la fe, los fieles, el pueblo de Dios y el pueblo del enemigo de Dios. Es decir, los infieles, los que no tienen fe en Dios. Solamente habrá dos clases de personas en este mundo. Y nosotros necesitamos llegar a comprender claramente este asunto. Y este mensaje de justificación por la fe es para el pueblo de Dios, para la iglesia de Dios, para los que realmente quieren ser justos, quieren ser santos, quieren ser puros, desean tener un carácter perfecto, un carácter lleno de amor como el de Jesús y viven una vida apartado del mal, apartado del pecado. Pero Cristo viviendo en el templo del ser humano. Por eso el apóstol Pablo dijo, ¿no sabéis que vosotros sois templo de Dios? Y si el Espíritu de Dios mora en ese templo, entonces ese creyente es como el santuario sagrado, santo. O es como el sacerdote consagrado al servicio del santuario. Por eso estamos estudiando este estudio, el hombre un santuario viviente. Hemos visto que el santuario tenía la ley de Dios. La ley de Dios representaba el cerco. Y la puerta del cerco del santuario representa a Cristo. Pero humanamente hablando, entonces el cerco es la perfecta obediencia a la ley de Dios.
si nosotros vivimos una vida de perfecta y completa obediencia a las leyes de Dios, a todos los estatutos, mandatos, a todas las normas, a todos los principios, a todos los dichos, entonces tenemos el cerco. Y el enemigo de Dios no podrá hacernos caer en tentación, no podrá ingresar a nuestra vida y llevarnos a pecar. Ni los poderes de este mundo podrán contra los fieles. Así como contra los apóstoles, los poderes de este mundo no pudieron hacer nada. Y la puerta es Cristo, pero humanamente hablando, la puerta es nuestra voluntad que unida al yo, al ego. Porque la voluntad está en la mente. Por eso Dios dice, hijo mío, dame tu corazón. Se refiere a la mente. Y en la mente está la voluntad. La voluntad marca el punto de partida de división entre el mundo y el cristianismo. Cuando el creyente, por medio del arrepentimiento, entrega su mente, su yo, entonces inicia una nueva vida cristiana. Esa vida cristiana espiritual. Pero para llegar a esa entrega completa, a esa entrega verdadera, plena, total, necesita arrepentimiento. Y para el arrepentimiento, en el servicio del santuario, el pecador debía llevar un cordero a la puerta del santuario. ¿Y qué significa eso? Hemos visto, significa arrepentimiento. Pero el cordero representa a Cristo y representa también al creyente verdadero. ¿Por qué? Porque en el creyente verdadero, el verdadero cordero que es Cristo mora en él. Y si mora en él, entonces el creyente tendrá el carácter del cordero, un carácter manso y humilde del cordero. Mientras que el ser humano, que no es todavía templo de Dios y no mora el Espíritu Santo, no mora el Espíritu del verdadero Cordero que es Cristo, solamente, como Pablo dice, es un hombre natural, un hombre animal, la carne, dice, el viejo hombre. Y el viejo hombre tiene el carácter de un animal, de una bestia, de una bestia salvaje, una bestia que es de un carácter dominante, un carácter que agrede, un carácter que hace daño. Ese es el carácter con el cual el ser humano nace en este mundo y desarrolla ese carácter, imagen de la bestia. Mientras el verdadero creyente tiene la imagen de Cristo, la imagen del Cordero. Y hemos estudiado también de que primeramente el Cordero de Dios, que es Cristo, Él llevó, dice, todas las consecuencias del pecado. Cargó, dice, todas las consecuencias del pecado. Y murió, dice, en lugar del pecador. Ahora nosotros necesitamos tener a ese Cordero para poder cada día vivir la vida cristiana. Ese es el estudio que estamos realizando y vamos a continuar ahora. Estamos estudiando entonces acerca del arrepentimiento. Y la fe, arrepentimiento y la fe, porque no puede haber arrepentimiento sin fe. Pero estamos advertidos en este tiempo. Hay advertencias muy serias para esta generación, para nosotros especialmente. La primera advertencia es un llamado al arrepentimiento en este tiempo de crisis, en este tiempo
donde el mundo está en un caos, el mundo está desesperado, el mundo no sabe qué hacer. Pero Dios llama a todo el mundo para que puedan buscar la solución en Dios, en Cristo, en el Cordero, porque el Cordero era la solución en el santuario. Pero los que iban al santuario sin Cordero eran rechazados. Así como recordamos en la historia de los dos hijos de Adán y Eva, Abel y Caín. Abel se presentó con un cordero allá en las puertas del Edén, donde llevaban sus sacrificios para poder recibir el perdón y la gracia. Pero Caín dice que no llevó al cordero y Dios lo rechazó, Dios no pudo hacer nada con él. Eso mismo acontecía en el santuario. Todos los que iban sin cordero eran rechazados. Por eso necesitamos estudiar. Bien, la advertencia está en Eventos de los Últimos Días, página 24, o en Mensaje para Jóvenes, página 87. El tiempo en que vivimos, dice, la tempestad se avecina y debemos prepararnos para afrontar su furia mediante el arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora es el tiempo en el cual los que hemos escuchado este último mensaje y estamos estudiando, y el Espíritu Santo está trabajando para poder llevarnos a la decisión y al arrepentimiento. Entonces debemos, dice, ceder al llamado de Dios, reconocer qué es arrepentimiento. Arrepentimiento es reconocer nuestra condición desvalida, que somos pobres, miserables y no podemos enfrentar los males que en este mundo se están desarrollando. Ni en la religión no podemos nosotros ser ni buenos religiosos ni obedecer toda la palabra de Dios. Y reconocer que hemos actuado mal, hemos fallado, vivimos mal, pensamos mal, hablamos mal, hacemos las cosas mal, nuestra familia está mal, todo está mal. Es reconocer esa condición pecaminosa. Tenemos naturaleza pecaminosa, cuerpo y mente. Entonces, y estar dispuestos, dice, a aceptar el perdón de Dios, perdón de Cristo, porque Cristo ya pagó por nuestros pecados. Y en tercer orden, estar dispuestos a abandonar esa vida de fracaso que hemos vivido hasta aquí, tanto en el mundo como en la religión. Estar dispuestos a cambiar y empezar una nueva vida. Y en cuarto lugar podemos decir, estar dispuestos a vivir una vida espiritual dirigido por el Espíritu Santo, una vida sin pecado, una vida de victoria, una vida de santidad, así como el santuario que era sagrado, santo, o como el sacerdote también que era consagrado. A eso apunta, nos lleva el verdadero arrepentimiento. Eso es lo que necesitamos buscar en este tiempo, y en el transcurso de estos estudios vamos a desarrollar ese arrepentimiento que cada pecador tenía que experimentar en las puertas del santuario llevando un cordero. Sigamos dando lectura. El Señor se levantará para sacudir terriblemente la tierra. Veremos desgracias por todas partes. Miles de barcos estarán, dice, hundiéndose, arrojados en las profundidades del mar. Armadas enteras se hundirán, y las vidas humanas
serán sacrificadas por millones. En esta pandemia no hubo muchas muertes. Según las estadísticas, ni siquiera llegó a 500.000. Pero la profecía dice que habrá muertes por millones en este tiempo. Estallarán incendios inesperadamente y no habrá esfuerzo humano capaz de extinguirlos. Los palacios de la tierra serán arrasados por la furia de las llamas. Serán cada vez más frecuentes los desastres ferroviarios. En las grandes vías de tránsito habrá confusión, choques y muertes sin la advertencia de un momento, muertes imprevistas. El fin está cerca, el tiempo de gracia pronto terminará. Oh, dice, busquemos a Dios mientras puede ser hallado. Llamémosle en tanto que está cercano. Necesitamos un arrepentimiento verdadero para afrontar a estos acontecimientos que se van a desarrollar en este mundo, porque este mundo está viejo ya, este mundo está contaminado, este mundo ya está destruido ya, porque los seres humanos que poblamos este mundo lo hemos destruido. Hay contaminación en la naturaleza, en el agua, en el aire, contaminación de alimentos, contaminación de la vida humana. Todos los seres humanos están ya llenos de semilla de enfermedad. Solamente está esperando el momento oportuno para manifestarse las enfermedades. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución es, dice, reconocer que nosotros no vamos a poder afrontar. Ni los ricos ni los pobres, ni los sabios ni los ignorantes, ni la clase alta, ni la clase baja, ni la clase media. Nadie va a poder, dice, enfrentar ni estar en pie durante estos días finales de la historia de este mundo. Pero Cristo de antemano, hace 2000 años atrás más o menos, ha provisto ya una salvación tan grande, completa y por gracia y como don. El perdón de los pecados, el arrepentimiento, el perdón y una vida nueva, un carácter bueno. Todo eso ha dispuesto gratuitamente y de gracia. En vano el mundo religioso se afana en cumplir las cosas, porque el hombre natural no va a poder cumplir ni mejorar, sino en el plan de salvación está dispuesto una nueva vida, un hombre espiritual con el amor de Dios en el corazón, la misma vida que Cristo vivió en este mundo. Y nosotros por historia sabemos y por experiencia de que Cristo en naturaleza humana, pero con vida espiritual, enfrentó todos los embates de este mundo, todas las enemistades que se desataron contra él, desde que nació hasta su muerte, Cristo enfrentó. Aún enfrentó la muerte en la cruz, enfrentó en paz, enfrentó sin molestarse, sin desesperarse, sin maldecir. Pacientemente, dice, como cordero fue llevado al matadero y sufrió, dice, en lugar del pecador. Nosotros ahora necesitamos a ese Cristo en nosotros, para que su Espíritu Santo de ese Cristo que como cordero enfrentó todos los males, venció el pecado, venció al enemigo de Dios, a Satanás, venció a todo. Necesitamos ese espíritu, esa vida.
esa vida nos quiere dar. A eso el mensaje de Dios lo llama el mensaje de la justificación por la fe. El justo vivirá por la fe. En el mismo libro Eventos de los Últimos Días 24, o también en el libro Maranata, el Señor viene, página 172. Sigue dándonos la advertencia. Dios siempre ha advertido. En las escenas finales de la historia de esta tierra, la guerra prevalecerá. Habrá epidemias, mortandad y hambre. Las aguas del abismo rebasarán sus límites. Incendios, inundaciones destruirán la propiedad y la vida. Debiéramos estar alistándonos para las mansiones que Cristo ha ido a preparar para los que lo aman. La salvación para estos últimos días y también la salvación para vida eterna dice, para los que le aman. Necesitamos tener ese amor verdadero, el amor de Dios. Y el amor de Dios es como una nueva planta. Jesús dijo, la mala planta produce malos frutos y la buena planta produce buenos frutos. Entonces, el ser humano es una mala planta, el pecado lo malogró. Pero Cristo, por su vida, por su muerte, ha provisto una vida nueva, una planta nueva. Esa planta nueva de origen celestial es el amor que quiere implantar en nuestro corazón. Y el amor es su ley, entonces quiere escribir su ley en nuestro corazón. Y esa ley de amor es Cristo, es Dios, porque Dios es amor. Entonces Cristo quiere vivir en nuestro corazón, en nuestro templo de nuestra alma. Quiere restaurarlo y vivir allí. Pero no puede vivir en persona, dice, sino su representante, porque Cristo ahora está en el santuario celestial, donde está su trono delante de Dios, de su Padre Dios. Eso es entonces la preparación para este tiempo en que la guerra, las epidemias, muerte, hambre, incendios, inundaciones, destrucciones va a multiplicarse, y las aguas del abismo rebasarán sus límites, dice. ¿A qué se refieren las aguas del abismo? A las aguas del abismo, aguas representa naciones, multitudes. ¿Y por qué está representado? A los poderes humanos de este mundo. Y los poderes humanos de este mundo, dice, rebasarán sus límites. O sea, actuarán con todo el poder humano que tienen para poder dominar a los habitantes de este mundo. O sea, los más poderosos dominarán a los que tienen menos poder. Y el enemigo de Dios, Satanás, intentará, dice, establecer un nuevo orden mundial, un nuevo reino, unificar todo el mundo y manejarlo en conjunto a todo el mundo. Es una imitación del reino de Dios. Satanás siempre todo imita. Satanás no puede ingeniarse, no puede crear, no puede hacer nada nuevo. Satanás solamente imita. Y como Satanás sabe que Dios quiere establecer un nuevo reino de justicia, donde no exista dolor, pecado, muerte, llanto, ningún mal, donde no exista violencia, dice, y donde en ese reino el gobierno sea llevado por amor, no con imposición de leyes, no con gobernantes, sino todo, dice, por amor. Ese reino es lo que Dios va a establecer al final de esta crisis mundial,
pero Satanás quiere intentar hacer algo parecido, pero un reino impuesto a la fuerza. Dios no actúa a la fuerza, Dios actúa por amor, y el ser humano, por ser un ente racional, debe actuar voluntariamente. Sigamos aprendiendo o trayendo a nuestra mente las advertencias para este tiempo, que nos deben llevar al arrepentimiento. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 63. Con infalible exactitud, el Ser Infinito sigue llevando una cuenta con todas las naciones, mientras ofrece su misericordia con invitaciones al arrepentimiento. Esta cuenta permanece abierta, pero cuando las cifras llegan a cierta cantidad que Dios ha fijado, comienza el ministerio de su ira. Dios está invitando en este tiempo al arrepentimiento. Primeramente a nosotros que conocemos la palabra escrita de Dios. Y luego, todo el que acepta el arrepentimiento y recibe a Cristo, tendrá que llevar el mismo mensaje al mundo. Así terminará la historia del pecado en este mundo para empezar una nueva vida. Pero pronto, dice, la gracia terminará y comenzará, dice, el ministerio de su ira. Y yo creo que ya hemos visto que ese ministerio de su ira, las gotas de la ira de Dios ya están empezando. Porque esta epidemia que hemos visto se ha propagado en todo el mundo. Aún los hombres estudiosos de este mundo dicen que vienen otras epidemias, otras pandemias mucho mayores. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros? Reconocer nuestra condición desvalida como el hijo pródigo. El hijo pródigo llegó a un momento en que ya no podía vivir en el mundo de aquel entonces, porque no había con qué alimentarse, cómo vivir, ni qué trabajar, ni qué hacer, porque terminó solamente cuidando cerdos, puercos, y no tenía ni siquiera sueldo, ni siquiera los dueños de esa manada de cerdos no le daban suficiente alimento. Quedaba de hambre, dice, y aún tenía que quitar el alimento a los cerdos. Comprendió de que no valía nada su vida y no podía solucionar. Nosotros también en este tiempo estamos llegando a ese tiempo. Comparativamente podemos hacer un paralelo. Las actividades de este mundo, la economía de este mundo, la alimentación de este mundo, la educación de este mundo, todos los poderes de este mundo prácticamente están funcionando en base a la mentira, al engaño. La mentira y el engaño podemos compararlo con la suciedad. Vivimos en un mundo sucio, como la vida de los puercos, de los chanchos. El mundo está ensuciado. La palabra correcta es contaminado, ya hemos dicho. Entonces es lo mismo. Contaminación, suciedad, es lo mismo. Estamos como el hijo pródigo. Necesitamos tomar decisión y levantarnos y aceptar el llamado de Dios. Dios nos está llamando, dice, al arrepentimiento. Estos acontecimientos es un llamado de Dios, es una advertencia de que peores cosas vienen. Vamos a terminar la última advertencia, Evangelismo, página 135. Tenemos allí
el consejo de Dios. Dice, predicad para lograr un reavivamiento. Arrepentíos, arrepentíos. Era el mensaje que hacía resonar la voz de Juan Bautista en el desierto. ¿Qué debemos predicar en este tiempo? Al predicar, dice, arrepentimiento, para lograr un reavivamiento. Reavivamiento quiere decir a que nos pueda llevar a una nueva vida. Reavivamiento viene de la palabra reavivar, o sea, volver a vivir como al principio, como la vida de Adán y Eva, una vida sin pecado, una vida santa, una vida perfecta. Y eso es lo que el plan de salvación establece si nosotros experimentamos el verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento es la condición, es la base para poder volver a una vida nueva. Ese es el mensaje que necesitamos predicar en este tiempo. Y es el mensaje que Juan Bautista predicaba en el desierto. El mundo es un desierto, porque nada de lo que en el mundo existe no vale, no tiene valor. Pareciera un desierto, solo en el desierto no hay nada. No hay comida, no hay medicina, no hay ninguna cosa buena en el desierto. El mundo, a pesar que está lleno de ciencia, lleno de conocimiento, lleno de muchas cosas, pero de nada sirve. Hemos visto, hemos comprobado con nuestros ojos, así como el pueblo de Dios, los judíos, con sus propios ojos estaban viendo a Jesús y no creyeron, lo rechazaron y lo crucificaron. Hoy en día también con nuestros ojos estamos viendo. En esta epidemia o pandemia, ¿qué pasó? Nada pudo enfrentar, nada pudo solucionar. Nada que existe en este mundo pudo enfrentar. Ni las medicinas, ni los médicos, ni los hospitales, ni los hombres de ciencia. Nada pudo enfrentar esta crisis de esta pandemia. Todos se han visto impotentes. ¿Qué indica eso? Eso indica que el ser humano no vale nada. Y aún eso es, dice, comienzo de dolores. Viene aún lo peor. Por eso ahora dice el mensaje de Cristo también, cuando vino a esta tierra, ¿qué decía Jesús? Jesús decía en San Lucas 13:5, si no os arrepentís, todos pereceráis igualmente. El mensaje de Cristo era que el reino de Dios ya comenzó en el corazón, el reino de la gracia. Pero para recibir a Cristo en el corazón por gracia, necesitaba arrepentimiento. Y los que no querían reconocer su condición, seguían siendo orgullosos, seguían con la suficiencia propia, seguían con el egoísmo, se quedaron. Y en el año 70 vino la destrucción de Jerusalén, de ese santuario terrenal, y todos perecieron allí, millones de religiosos judíos. Eso es lo que Jesús dijo, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente, porque la paga del pecado es muerte, o sea, todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Ya estamos cosechando los primeros frutos, la primicia de los frutos del pecado es esta pandemia y la imposición de los gobiernos que han impuesto leyes para poder privar de la libertad casi a todo el mundo, para inmovilizar a la humanidad y llevar a la quiebra económica a las actividades. Esa es la consecuencia de la vida del hombre, de la vida de pecado. Pero Cristo ha dispuesto
una salvación completa, una salvación total de la vida de pecado. Y a los apóstoles se les ordenó, dice, predicar por doquiera que los hombres debían de arrepentirse. Los apóstoles salieron con ese mensaje del arrepentimiento. Jesús hoy en día está repitiendo el mismo mensaje. Encontramos en San Mateo capítulo 23, 37, que llamado hizo Jesús. Dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Así que Cristo quería juntar, como la gallina junta a sus polluelos, para defenderlos de las aves depredadoras. Para defender la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas, para que el cóndor, para que el águila, para que esos animales no puedan hacer daño, destruir y matar a sus polluelos. Así Cristo quería proteger a su pueblo. Pero la historia nos muestra que los judíos que aceptaron a Cristo y se llamaron cristianos, dice, ningún cristiano pereció en la destrucción de Jerusalén. Los que estaban dentro de Jerusalén, Dios misteriosamente hizo abrir las puertas de Jerusalén, porque Cristo es la puerta, y escaparon, salieron, dice. Y los que estaban fuera de Jerusalén no regresaron. Ningún cristiano pereció en la destrucción de Jerusalén. Ahora también en este tiempo final, ningún verdadero cristiano perecerá. Ningún verdadero cristiano sufrirá. Todos, dice, estarán protegidos. Y si alguien muere, no es muerte, sino será un descanso. Será un mártir que descansará. Bienaventurados, dice, felices los que Dios les haga descansar como un sueño nada más. Porque ya pronto, dice, cuando terminen los acontecimientos y la angustia en este mundo, Cristo aparecerá en las nubes de los cielos para resucitar, despertar a esos que han descansado y para poder transformar a los que con vida han permanecido, los justos que han permanecido por fe. Por eso en el libro de Evangelismo, página 135, hemos leído de que debemos predicar, dice, el arrepentimiento, así como Jesús predicó también. En el mismo libro, Evangelismo 135, el siguiente párrafo dice: el Señor desea que sus siervos hoy en día prediquen la antigua doctrina evangélica. ¿Qué mensaje debemos predicar? Lo que predicaron los apóstoles. ¿Qué predicaron los apóstoles? A Cristo crucificado, Cristo resucitado y Cristo que va a volver. A ese Cristo que perdona los pecados y da una vida nueva, un nacimiento nuevo a la vida espiritual. A ese Cristo predicaron. Dice: el Señor desea que sus siervos hoy en día prediquen la antigua doctrina evangélica: dolor por el pecado, arrepentimiento y confesión. Necesitamos sermones de cuño antiguo, costumbres de cuño antiguo, padres y madres en Israel de cuño antiguo. Debe trabajarse por el pecador, con perseverancia, con fervor, sabiamente, hasta que él vea que es un transgresor de la ley de Dios.
y manifieste arrepentimiento hacia Dios y fe hacia el Señor Jesucristo. Necesitamos predicar a Cristo crucificado, a ese Cordero que el pecador llevaba al santuario. Ese Cordero ya fue inmolado, ya derramó su sangre y nosotros necesitamos aceptar la oferta de la salvación, de una vida santa, de una vida sin pecado y victoria sobre el mundo, dice. En Primera de San Juan capítulo 5, ahí nos habla de que nuestra fe es lo que ha de vencer al mundo, a los poderes de este mundo y al pecado. Necesitamos predicar, dice, la ley de Dios que lleva al arrepentimiento. Hacer conocer al mundo de que la ley es solamente para mostrarnos el pecado. No es para que el ser humano natural, carnal, humano obedezca la ley de Dios, porque nunca va a poder obedecer, porque está enfermo de pecado, está con la lepra y el cáncer del pecado. Entonces está malogrado por el pecado, dice. Y una cosa malogrado, un ser humano malogrado no puede obedecer una ley santa. La ley Dios envió en el Sinaí solo como un espejo para mostrar el pecado y el peligro en que estamos y que necesitamos volver a Dios, volver a Cristo. Volver a Cristo, pues, es llevar el Cordero al santuario. Cristo es el Cordero. Ahí está la solución. La ley entonces nos muestra el peligro y nos muestra la salvación. Ahí terminó su trabajo. Ahora sí, si llegamos a un verdadero arrepentimiento, que también Dios es el que da, entonces el nuevo creyente, la nueva criatura, como dice 2 Corintios 5:17, el que está en Cristo nueva criatura es, la nueva criatura nace con la ley de amor en el corazón. Ahora, teniendo la ley de amor en el corazón, como dice en 2 Corintios 5:14 al 17, el amor de Dios dice, ¿qué hace? El amor de Dios constriñe, impulsa, lleva a la actividad. El amor de Dios es la luz, el amor de Dios es la verdad, libera del pecado. Es luz para iluminar el mundo. Es justicia para poder liberarnos de la condenación de la ley. Esa es la vida que Cristo ofrece. Esa es la buena noticia del Evangelio, una noticia nueva, no la noticia antigua, donde los predicadores enseñaron de que hay que obedecer la Biblia, hay que obedecer la ley en vida carnal, en vida humana. Y hemos experimentado que en esta crisis no hemos podido realmente vivir como cristianos. Seguimos viviendo como los demás seres humanos del mundo. Vamos a leer en Evangelismo 435 cómo debe enseñarse. Dios siempre ha revelado, dice, si esto se hace como debiera hacerse, o sea, si se predica como debiera predicarse, no se diría o no se dirá de este pueblo que enseña la ley, pero no cree en el arrepentimiento, la fe y la conversión. Está hablando del adventismo. Eso es lo que existe. Todo el mundo religioso al adventismo, ¿qué le dice? Es un pueblo, es una iglesia que enseña la ley y la ley y la ley. Se aferra a la ley. Pero no cree en el arrepentimiento, la fe y la conversión. Predica el arrepentimiento, predica la fe, predica la conversión, pero no cree. Ahí está la diferencia, no cree. ¿Qué es creer? Creer es apoderarse del arrepentimiento. Y arrepentimiento, como hemos dicho, es reconocer nuestra condición, que estamos mal, que somos pecadores,
¿Estás dispuesto a cambiar y renunciar a la vida antigua al yo y comenzar una vida nueva, sin pecado? Porque uno se arrepiente del pecado, entonces debe vivir ahora arrepentido ya, sin pecado. Ese es arrepentimiento. ¿Y qué es fe? La fe no solamente es confiar en Dios, sino la fe es confiar en Dios y entregar nuestra vida a Dios, para que Dios cambie nuestra vida, gobierne, nos dirija, nos conduzca y nos sane y pueda mantenernos firme en el camino, seguir a Cristo por donde quiera que va. Por eso Santiago decía, los demonios también creen y tiemblan. Pero la diferencia es que los demonios no entregan su vida a Cristo, porque si entregaran, dejarían de vivir la vida de pecado y trabajar para hacer pecar a la humanidad, dejarían esa vida. Por eso no se entregan. Entonces no tienen fe verdadera. Si nosotros no nos hemos entregado nuestra vida a Cristo como nuestro Salvador, entonces tenemos esa fe de los demonios nada más. No tenemos la fe de Jesús. La fe de Jesús entrega completa de la vida. Y cuando entregamos nuestra vida, ¿qué hace Cristo? Cristo dice, lo subyuga, le pone freno o lo pone en la cruz a ese ser humano que se entrega, porque es pecador, pecaminoso y está malogrado, y Dios no puede arreglarlo eso, Dios no puede mejorarlo. Dios es creador, Dios crea una nueva vida. Por eso el mensaje de los 3 ángeles que dice, el primer ángel, que es la base, comienza diciendo, adorad, dice, a aquel que hizo los cielos y la tierra, a un Dios creador. El que no ha comprendido el mensaje de la creación de un nuevo hombre en Cristo, no ha entendido los 3 mensajes angélicos. Necesitamos esa fe, entrega completa a Cristo, así como el barro dice en las manos del alfarero, el alfarero ¿qué hace? Hace un nuevo vaso. No lo remienda al vaso rajado o que está roto, no lo parcha. El alfarero hace un nuevo vaso. Así también Dios es alfarero, dice. Hasta hay un himno, un canto del alfarero. Pero el ser humano, como la educación de este mundo ha malogrado nuestra mente, siempre pensamos, creemos y predicamos de que hay que mejorar, hay que educarse, hay que cambiar. Así como la educación dice, la educación cambia, la educación mejora. Esa es la educación del evolucionismo. Nuestro Dios no es un Dios evolucionista que mejora a lo antiguo, no. Dios es un Dios de cambio total, un Dios creador, crea una cosa nueva, no hace remiendo, dice, no pone remiendo nuevo en el vestido viejo. Y ahora tercero, dice que los adventistas no creen en la conversión. Conversión es nuevo nacimiento a la vida espiritual. Porque el que nace a vida espiritual ya no peca. Como dice 1 Juan, capítulo 3, el verso 6, 9, dice, el que ha nacido no peca. O en el capítulo 4 también, 14, dice, Dios es amor. El que tiene amor ha nacido de Dios, dice. Entonces, y el que tiene amor no peca. Pero el adventismo no cree en la conversión, solo enseña la teoría de la conversión. Porque si creyera, como dijimos, entregaría su vida a Dios. Nosotros somos llamados ahora a entregar nuestra vida. Sigamos leyendo. Queremos que estos temas interactúen en la forma como Dios ha hecho interactuar.
Esos temas de arrepentimiento, fe y conversión verdadera necesita hoy en día el mundo y nosotros también. Solo entonces la verdad se presentará en forma completa. Ahora sí, entonces, la verdad va a ser completa. Primero enseñar la ley para arrepentimiento y luego el arrepentimiento, la fe y la conversión para un cambio total de la vida. Ahora sí, dice, la verdad es completa. El adventismo enseña entonces una verdad incompleta, por eso no da efecto en la vida de los creyentes. Dice, solo entonces la verdad se presentará en forma completa y no como una mera teoría, sino como un poder que transforma el carácter. Entonces será predicada con manifestación del Espíritu y con poder. Entonces los que han aceptado las doctrinas de la Biblia no quedarán sin ser alimentados porque sentirán la influencia vivificadora del Espíritu Santo. Evangelismo 435. Vamos a leer en el libro Fe y Obras, página 24. Dice: oímos tantas cosas que se predican en relación con la conversión del alma que no son ciertas. Entonces el mundo religioso, aún el adventismo, predica acerca de la conversión, de la salvación, pero no, muchas cosas de esas prédicas no es cierto. Está mezclado la verdad con el error. Por eso no produce efecto de santidad, no produce efecto de limpieza. No se puede ver el santuario, un santuario santo, limpio con la ley en el lugar santísimo. No hay un real sacerdocio. Es como alguna sustancia. Podemos nosotros hacer muchas comparaciones. Si la levadura está adulterado, no va a leudar la masa. De igual manera, si un combustible, sea gasolina o petróleo, está adulterado, mezclado con agua, no va a poder funcionar los motores. Y así podemos comparar muchas comparaciones. Eso mismo está aconteciendo con la religión en este tiempo. Dice que todas las prédicas de la conversión, de la salvación, todas, dice, están mezclados, no son ciertas al 100%. Por eso no hacen el efecto respectivo. Se enseña a los hombres a pensar que si un ser humano se arrepiente, será perdonado. Ese es el mensaje que no produce resultado, fruto. Y debemos de estar atentos a cada prédica, a cada sermón, a cada enseñanza del pastor, del misionero, del teólogo, del sacerdote, del líder. Si los predicadores dicen, hermanos, arrepiéntanse, hermanos, hay que arrepentirse, no es el mensaje como debe ser. Es un mensaje que desvía y engaña. Por eso aquí claramente dice, se enseña a los hombres a pensar que si un ser humano se arrepiente será perdonado. ¿Por qué? Es que el ser humano no puede arrepentirse. Ese es el gran problema. Porque el ser humano está malogrado por el pecado, su mente está malogrado, su corazón, su ser entero está malogrado por el pecado. ¿Cómo puede arrepentirse? El arrepentimiento es una obra santa, una obra buena. El ser humano pecador no puede hacer un acto o una obra buena. Dice, suponiendo que el arrepentimiento es el camino, la puerta para entrar al cielo. Claro, es cierto, ¿no? Primero necesita arrepentimiento.
Eso es verdad, dice. Pero que el arrepentimiento tiene un cierto valor seguro para conseguir el perdón. Pero las prédicas que dicen, eso es lo que dicen. Si te arrepientes, dice, vas a ser perdonado. Hay que arrepentirse, dice, arrepiéntanse, Dios les va a perdonar. Pero ahora, ¿qué dice Fe y Obras 24? Pregunta, ¿puede el hombre arrepentirse por sí mismo? La respuesta es no, rotundamente no, más de lo que puede perdonarse así. Así como el hombre no puede perdonarse uno mismo, ni el hombre perdonar a otro hombre, eso lo sabemos. De la misma forma, dice, en la misma medida, ningún hombre puede arrepentirse por sí mismo. Entonces, esa prédica está mal. ¿Por qué está mal? Porque el que predica tampoco no conoce arrepentimiento verdadero. Solo conoce un arrepentimiento humano de palabras. El hombre promete, así como los arrepentimientos humanos que encontramos en la historia, en la Biblia. Sabemos que Esaú, como despreció la bendición espiritual del hijo mayor que recibía, Esaú despreció y luego perdió y se arrepintió con lloro, con llanto. Lloró, dice, para que su padre le bendijera. Pero no era verdadero arrepentimiento. Solo reconocía su falta por temor a la pérdida, al castigo. Igual aconteció también con Balán, un profeta que estaba desobedeciendo y se arrepintió. Pero se arrepintió por miedo al castigo del ángel que estaba con la espada. Reconoció, pero siguió su camino y a la final terminó siempre buscando las riquezas de este mundo y se perdió. Tenemos Judas también se arrepintió. Lloró amargamente y aún devolvió el dinero, las 30 piezas de plata que había recibido por vender y entregar a Cristo. Devolvió. Pero no estaba dispuesto a cambiar su vida, sino se arrepintió por temor al castigo. Pero no tenía disposición de cambiar y de reconocer y buscar a Cristo. Ese es el arrepentimiento humano. El hombre se arrepiente, llora y experimenta tristeza, pero no está dispuesto a cambiar y no entrega su vida a Cristo, como hemos dicho. Quiere siempre vivir en este mundo, hacer su voluntad, seguir en la ciudad, seguir con la educación del mundo, seguir con la alimentación del mundo, con la economía del mundo y con la contaminación de las ciudades, con todas las cosas que el pecado ha producido. No quiere desprenderse, ama el pecado. Entonces no es verdadero arrepentimiento. Entonces, ¿cómo es eso? Dice así: lágrimas, suspiros, resoluciones, todo esto no es sino el ejercicio apropiado de las facultades que Dios ha concedido al hombre. Y el apartamiento del pecado es la enmienda de una vida que es de Dios. Entonces, el verdadero arrepentimiento solo puede dar Dios. Y el ser humano reconoce con lágrimas, suspiros y decisiones. Toma decisiones y ahora viene el cambio, la reforma, enmienda de su vida. Su vida cambia, apartamiento del pecado, dice. ¿Dónde hay mérito en el hombre para ganar su salvación o para poner delante de Dios algo que sea valioso o excelente? Ninguna. ¿Puede una ofrenda de dinero, casas, tierras colocarlo en la lista de los merecedores? Imposible también. Entonces, ahí está. Ahora entonces vamos a seguir estudiando
acerca del quebranto. ¿Cómo es esa tristeza, ese quebranto? ¿Cómo es humillarse hasta el polvo? Ese estudio vamos a continuar en el próximo estudio. Que Dios pueda bendecir su palabra en esta oportunidad, ya que hemos aprendido que estamos en el tiempo exactamente oportuno. En Egipto también Dios quería llevar al arrepentimiento a Faraón y mandó 10 plagas. Y hoy en día también ya esas gotas de la ira de Dios, las enfermedades están comenzando. Y Dios está llamando a todo ser humano, comenzando de nosotros, al arrepentimiento. Entonces, vamos a seguir estudiando cómo era el arrepentimiento que debían haber experimentado los pecadores en la puerta del santuario llevando al Cordero. Sin Cordero no había arrepentimiento. Entonces, Cristo es el que da arrepentimiento, el Espíritu Santo, la gracia de Dios. Necesitamos entonces comprender. Que Dios bendiga su palabra. Gracias por vuestra atención. Será hasta el próximo estudio. Sigan estudiando los hermanos para comprender este mensaje. Amén.